Buenos días a los que nos saludé. Yo sé que Dios ha sido bueno no solamente por mi vida, sino también porque veo a Daniela y a Ramiro, ¿no? Porque después de ayer veníamos con el auto y veníamos trayendo gente que estuvo allá y como es, estuvimos trabajando y, y veníamos viendo cómo corría Daniela, de repente pasa al lado de Ramiro. ¿Te doblaste? Bueno, es lo que nos pasó a todos. Cuando vimos que cayeron los dos, dijimos, wow. Sí, bueno, para nosotros fue, nosotros veníamos despacito porque dijimos, si viene algún auto y ustedes se van, bueno, pasa una desgracia, ¿no? Bueno, la bondad de Dios se manifestó ayer también en la vida de ustedes y en la preocupación nuestra. Así que damos gracias a Dios. La bondad de Dios se manifestó en cada uno de nosotros. También gracias Eric y Daniela, mira lo que digo, Romina, que está con nosotros. Y también esto que decían cada uno de ustedes, damos gracias a Dios por esta hermosa bondad de Dios de darnos una familia que va creciendo por la gracia del Señor. Y yo quiero dar gracias por la bondad de Dios de ver toda la iglesia trabajando ayer en el Señor, aquellos que no pudieron venir orando, pero aquellos que después estuvieron y llegaron, y que estuvieron ahí, y aquellos que repartieron, y ver lo maravilloso que hace Dios. Y dijimos, pensamos, a ver, un folleto, una invitación, una charla, puede llegar a ser algo. Y veía yo las gradas y me emocionaba, por eso esos 17 segundos de ver justamente la bondad de Dios. Después, seguramente, Fabri, al final lo pasás. Bien, así que vamos a ver el video. Aquellos que están conectados, no se desconecten, que vamos a ver también la bondad de Dios materializada. Pero hoy quiero que la bondad de Dios se materialice en nuestras vidas. Y el título de hoy, yo no hablé con Fabri, pero él decía, tenemos que solamente acercarnos y ver justamente a este Dios que da fuerzas al que no tiene ninguno, ¿no? Y también vimos justamente de que si uno se acerca y ve a Dios, puede experimentar la bondad de Dios. Y el título que yo traje, o el que el Señor me puso en mi corazón, es enfocados. ¿Qué quiere decir la palabra enfocados? Justamente el video habla de la palabra enfocados, encaminados en una dirección, ¿eh? Concentrarse en algo, ¿eh? Un objetivo, perfecto. Pasen todos y dan el mensaje a ustedes porque dijeron todas las palabras correctas y hay muchas más, ¿no? Un propósito, qué lindo, ¿eh? Un propósito. ¿Saben? Dios tiene un propósito inigualable para cada uno de nosotros. Antes que nada, son y 49. Después no quiero que... así que, bravo, voy a tratar de ser breve. Voy a tratar. Vieron que ya cambié, no dije voy a hacer, sino voy a tratar. Pero justamente Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros y solo se descubre acercándose a Dios, entendiendo y escuchando y reflexionando qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. A mí me gusta ver la palabra enfocada explicada de esta manera muy sencilla. Cuando se acuerdan, yo tenía un televisor viejo, que uno iba pasando los canales, un Stromberg Carson, para aquellos que, que tienen tiempo, ¿no? Y edad, íbamos pasando con una tecla tac, 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 y a veces se desenfocaba, entonces teníamos que girar la antena porque se veía todo borroso, ¿no?
Y entonces yo me acuerdo cuando nos casamos con Sandra, estaba Flor chiquita, todavía no estaba ni Fabri ni Santi, y Flor chiquita, y yo subía a la terraza y movía la antena, y Sandra me decía, ahí, ahí, ahí. Entonces después Flor se contagió de lo que decía Sandra y gritaba, ahí, papi, ahí, ahí, ahí. Y yo seguía moviendo la antena y Sandra decía, no, ya está, es Flor. Así que cuando uno veía, no teníamos en ese momento ni celular, no podíamos hacer videollamada, nada. Y parece que fuera hace tiempo atrás, muchísimo. Sin embargo, es muy reciente y uno podía ver ya la pantalla ahí. Se ve con claridad, determinado, limitado. Bueno, la palabra enfocados en la Biblia habla de eso. Y yo les invito a ir a Jeremías capítulo 6, verso 16, un solo texto de la palabra de Dios, pero que me encanta, de estar enfocados para ese propósito, para ese objetivo, para eso que uno quiere realizar en la vida. Y es necesario hacer esto. ¿Lo tienen en la pantalla? Dice la palabra de Dios, lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él y hallaréis descanso para vuestras almas. Después dice lo que el pueblo eligió, no iremos. Yo quiero que en esta mañana cada uno de nosotros nos centremos en ese objetivo, en ese propósito y digamos, sí iremos, sí escucharemos por la bondad de Dios. Qué lindo que dice el profeta, dice, preguntad por las sendas antiguas. Miren los caminos de la actualidad, como fue a lo largo de todas las generaciones, siempre van variando, ¿no? Y varían y se basan en modas, en filosofías, en conductas de vida, que cuando uno las analiza está todo bien, de repente cuando las practico y yo me siento, digo, hago lo mismo, pero después los resultados que nadie me dice, justamente, son contrarios a los que yo esperaba y esos caminos nos conducen después a toda la problemática que nosotros tenemos que enfrentar. Vienen ansiedades, vienen depresiones, vienen un montón de cosas que suceden con todo lo que nosotros estamos acostumbrados, lamentablemente, a ver, a oír y a trabajar en este momento de la sociedad. Pero la palabra de Dios sigue siendo permanentemente fiel, sigue siendo permanentemente actual y sigue siendo esa palabra reflexiva que nos llama a prestar atención, a poder ver lo que no pudimos observar hasta nuestros días. Miren, hasta las canciones expresan, yo quería traerlo, hay una canción muy conocida que habla de los caminos, ¿se acuerdan cuál es? De qué, una canción muy conocida, Los Caminos de la Vida. Los Caminos de la Vida. Miren lo que dice la letra, ¿no? Que después la toma Vicentico con los fabulosos Cadillac, la cantan, la gente la canta, la cantamos todos, etcétera, etcétera. Nos reímos, pero miren lo que dice la letra, ¿no? Que es antigua esta canción del autor Poveda, que es un autor antiguo. Dice, miren, los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. No son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta. Cuando estaba pequeñito yo creía que las cosas eran más fáciles, como ayer, los pasados, los antiguos. Que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que no es tan fácil. Sigue diciendo en esta problemática, pero miren, yo cuando leía y el Señor traía a mi corazón este título, enfocado. ¿Cuál es el título?
Vamos, todos juntos. Ahí está, para que no nos olvidemos. Porque a veces como la canción, cantamos, pero no prestamos atención a algo que tantas veces decimos. Y que muchas veces tal vez transmití al grupo de los muchachos y le decía, el Señor nos hizo sanos. El Señor nos dio la libertad para que podamos estar desde nuestra niñez experimentando cosas buenas. Sin embargo, los caminos de la vida, la gente que nos rodeó, experimentamos cosas que no fueron tan buenas. Y Dios no quería que eso sucediera. Entonces Dios dice a través de su palabra, paraos. Hoy si tendríamos que poner un cartel, yo pensaba para hacer un power, ¿qué pondrían ustedes? Paraos, ¿cómo lo representamos? Van por la calle y ven un cartel rojo que es como si fuese un octógono que dice adentro, stop, stop, párate. Párate, ¿para qué? Para reflexionar. ¿Qué sendas antiguas me está diciendo Dios? Buscar los antiguos principios divinos que Dios instaló. Fabri hablaba del Creador, yo no hablé con Fabri. Él está casado y vive en Quilmes, yo vivo acá en Domínico. Y no nos comunicamos, mira que voy a hablar de esto. Y él decía justamente de que ese Dios que creó el cielo y la tierra y que dio vida a la humanidad, me da el aire que respiro, como oraba Santiago cuando mi hijo, cuando era muy chiquitito, gracias por el aire, Dios, gracias por la silla donde nos sentamos. Gracias porque tenemos vidrio, porque cuando nos casamos no teníamos para los vidrios, habíamos puesto cartones en donde iban los vidrios y después lo fuimos cambiando de a poco. Cosas simples que nos hacen ver que Dios es creador y quiere lo mejor para nosotros. ¿Y cuál era el principio de los antiguos caminos? El diseño de Dios, donde Él se podía pasar por el huerto del Edén y tener esa comunicación divina con su creación perfecta que era el ser humano, para que pueda aprender lo bueno. Y miren, algo que también Fabri dijo, digan algo que el Señor ha sido bueno con ustedes. Y yo tenía anotado el Salmo 136 que dice, habla de toda la bondad de Dios porque para siempre es su misericordia, porque solo por su misericordia Él hace maravilla. Después léanlo en sus casas, en su Biblia. Eric, tenés tu Biblia acá. Así que después lo vas a poder leer y ver toda la bondad de Dios, el principio creador de Dios, para buscarnos, para hacernos entender que las sendas que Él ideó, que el camino que Él permitió en ese huerto del Edén era el deseado para cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con la humanidad? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con la sociedad? Que justamente ese camino se tergiversó, se cambió y terminó siendo camino de muerte, de dolor, de separación. Somos nosotros los humanos los que lo cambiamos. Por eso el profeta dice, stop, parate, no sigas, reflexioná por amor tuyo y busca ese camino bueno para andar. Vieron que el camino es sinónimo de la vida que llevad. Dice, mirá lo que le pasó, anda por mal camino. Siempre estamos propensos siempre a juzgar al otro. Pero Dios no es así, nos enseñó otra conducta. Amar al otro, servir al otro, recibir al otro, entenderlo, escucharlo y hacerlo reflexionar para andar por este camino nuevo. Ese camino que habla de la comunicación, de la comunión que tenía Dios con el ser humano. Y yo quiero hablarlo, ¿cuál era el tema? Muy bien, en tres justamente principios que el Señor a través de su palabra me mostró, acá tengo mis manos, que Él me mostró. Yo voy a hablar del en, digan conmigo, en, del y por. ¿Qué son esas cosas? Preposiciones, muy bien, ya.
¿Dijiste eso? ¿Quién lo dijo? Bueno, entonces, Daniela, bien Daniela, ¿eh? Preposiciones en, del y por. Vamos, en, del y por. ¿Qué va a decir Juan Carlos del en? Bueno, en está la solución. El primer tema. ¿Cómo volver al camino que Dios creó para mí? Pensó para mí. Y tenía ese propósito y objetivo que yo lo transite y vaya por ese camino. Digan está la bendición. Vamos. En está la bendición. 2 Corintios 5:17, y si lo pones rápidamente, dice un texto maravilloso que a mí me encanta, siempre lo repito, de modo que si alguno está... Tienen que decir el en, vamos. De modo que si alguno está, Cristo, Eva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas. Dice algunas, todas. Entonces hablábamos que si yo tengo algún vicio, ¿puedo llegar a dejarlo? Si yo no tengo fuerza, ¿puedo llegar a tener fuerza? Está diciendo que si yo de repente no me llevo bien con mis hijos, con mi familia y demás, ¿puedo cambiar eso? Todo, todo porque son los caminos paraos y andar por los buenos caminos que Dios pensó para tu vida, para mi vida. Pero tengo que estar ¿en dónde? Ahí está, en Cristo. Porque las únicas cosas viejas que van a estar en mi vida, si están en Cristo, yo no las voy a tener más. Ahora, si yo me enfoco en mí, entonces justamente por mis fuerzas, cuando voy a llegar a 0 fuerzas, ya no puedo más. No puedo seguir más. Esto no da para más y demás. Pero en Cristo, acá dice, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Saben la palabra nueva acá? Es kaino. ¿Qué significa? Aquello que la gente ve en desuso, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me gustó guardar cosas para decir, después las reparo y a veces después no tengo más tiempo y quedan ahí, ¿no? Y Sandra me dice, sácalo eso, ya está. Pero después las reparo, a mí siempre me gustó reparar cosas, ¿no? Y tal vez porque siempre me costó desde mi niñez todas las cosas y uno trata de reparar y no tirarla. Recuerdo que mamá me rompía los pantalones cuando era chico y me los cosía y me ponía un remiendo del lado de adentro con un pedazo de tela. Y bueno, justamente eso a mí me enseñó a reparar cosas. La palabra kaino significa eso. Dios está esperando que llegues a Cristo, que mires hacia Cristo, que busques a Cristo para reparar esos remiendos que están en tu corazón y no se ven. Y que Él quiere hacerlo no como el remiendo que se ve. Yo me acuerdo que después salieron ¿se acuerdan? Los parches que lo ponían acá, que siempre rompía jugando a la pelota en las rodillas. Y se veían los parches acá. Bueno, con Dios pasa eso a segundo plano, porque Él ve todo el pantalón nuevo, lo hace todo nuevo, porque es el creador. Solo tenés que creerle, tenés que tener fe y vas a ver que, como ayer hablaba con una persona que estaba justo en una familia que entré ahí en el parque y que estaban pasando por una situación difícil en el entorno de comunicación. Y le digo, no es imposible. El matrimonio no es imposible para Dios, pero sí es imposible para nosotros. Yo tengo 35 años de matrimonio y si tengo que elegir a mi esposa, la volvería a elegir. Pero no es nosotros, sino que nos enfocamos en Cristo, buscamos a Cristo y Él hace todo nuevo porque cambia completamente nuestro pensamiento. Entonces la solución está en Cristo, en Cristo. Miren, simplemente para mencionarlo, no lo busquen.
En Cristo hay perdón, porque dice Romanos 8:1, que justamente dice que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero Señor, yo hice muchos pecados, nunca te miré, te abandoné. Ahora hice un montón de cosas. Perdona, si venís a Cristo, Dios no mira las cosas pasadas, porque dice, las cosas pasadas ya quedaron en el pasado para Dios. Tal vez quedarán para nosotros para reflexionar y no volverlas a hacer. Pero para Dios no. Él cambia tu presente y tu futuro para entrar en ese nuevo objetivo. Pero las cosas pasadas para Dios no existen. Y Él nos perdona esas cosas. Son dolorosas, sí, quedan las consecuencias. Y Él va a ir reparándolas. Él va a ir trabajando en nuestro vida. Solo tenemos que creer en Cristo. En Cristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Romanos 6:4 habla de que tenemos vida nueva. Romanos 3:23 y 24 dice que somos justificados delante de Dios. Romanos 8:2 limpiados del pecado, nos da esperanza. 8:11 en esta vida y 8:17 porque dice que somos herederos de la gloria de Dios. Y en el 8:37 termina diciendo que somos vencedores porque Él venció y porque estamos en Cristo. Ahí está la solución. Entonces, primer punto, en Cristo está la solución. Segundo punto, ¿cuál era? Ahora vamos. No, yo quería poner un ejemplo del panadero, del bicicletero, ¿no? El del ese me habló. ¿Cómo hacerlo? El del, si el en es la bendición, el del es cómo hacerlo. Efesios 4, ahí sí vamos a buscar, Efesios 4, lo va a poner Fabri en pantalla, del 22, al 23, 24 y 25. ¿Sí? En cuanto a la manera de vivir, ¿despojaos de qué? Entonces, tenemos el del ahí en el viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Les pregunto. Exactamente, bien Jackie, mis pensamientos pasados, mis frustraciones pasadas, mi enfoque pasado, las vicios, los mañas. ¿Qué sigue diciendo? Miren, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y permítanme decirlo de esta manera, de acuerdo a los caminos que yo creí, que como dice la Biblia, pensaba que eran para bien, pero la Biblia justamente me dijo, ojo, que todos los caminos que a vos te parecen para bien, si no lo analizás de acuerdo al consejo de Dios, que sabe todo y sabe lo que va a suceder y que te dice la respuesta, a vos te parecen para bien, pero son caminos de muerte. Después, como dice la canción, son caminos difíciles de salir, difíciles de transitar. Pero la palabra de Dios justamente nos dice el cómo hacerlo. ¿Saben? Acá en Efesios hay una palabrita que aparece únicamente en Efesios, que significa ananeo, que significa justamente como diferente. Antes era repararlo, hacerlo todo nuevo, leíamos. Pero ahora dice diferente. ¿Diferente a qué? A ese viejo hombre, a esa vieja mujer, a esa vieja persona que antes tomaba decisiones sin reflexionar. Era por moda, era por, no sé, pertenecer a ese grupo, por apariencias, por lo que sea, por ser uno más de la sociedad. Pero la
los grandes sabios en la sociedad se diferenciaron justamente por no parecerse a la sociedad, sino por pensar diferente. Y justamente la palabra de Dios nos invita a pararnos, a pensar diferente, pero a apoyarnos en el Creador, en Cristo, que dejó las glorias para mostrarnos el propósito que tiene. Yo lo escuchaba a Erika. Hoy estoy con mis hijos y entiendo que esta es mi familia, entiendo que en Cristo justamente encuentro la solución. Y cada uno de nosotros encontramos, porque somos parte del mismo problema, la solución día a día en Cristo. Yo no conozco los corazones, pero sí conoce Dios los corazones de todos los que estamos acá y lo que estamos atravesando, lo que estamos pensando. Y dice la palabra de Dios por Jeremías, y aún los pensamientos y las intenciones. ¿Y sabes qué? Pero el colorario es lo mismo, la reflexión es la misma. En Cristo Él lo hace todo nuevo y la solución está en Él. Dejar ese viejo hombre del que está viciado, del que está engañado, del que está frustrado. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice, lo primero, verso 22, ¿qué dice? El anterior, en cuanto a la pasada manera de vivir de Efesios, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahí? Le doy una ayuda. Hay un verbo. Despojate. ¿Qué significa ese despojado? Es dejar afuera. La palabra en el original, no importa, apa, timei, la digo, pero apa significa dejar, relegar, no tocarlo nunca más, no hacerlo nunca más, dejarlo afuera de tu vida. ¿Cómo hacerlo? El del sacar ese viejo hombre, dejarlo afuera. Hay muchas cosas que solo vos y yo, de mi vida, las que tengo que dejar afuera. Y que no tengo ni siquiera que acercarme, porque si no, sé cómo es mi corazón y me va a tentar a hacerlo. Dejarla afuera. Es la solución. Seguimos. El verso siguiente dice, renovaos. Te lo dije yo, el verbo lo iba a preguntar, no importa. Renovaos. Primero tengo que despojar. Lo segundo tengo que renovar. ¿Qué es lo que tengo que renovar? Mente y qué más. Corazón y qué más. El espíritu y qué más. ¿Cómo se manifiestan mis acciones? En lo que hago, en lo que digo. Exacto. Enlaza. No te había escuchado, perdón, Jackie, perdón. Muy bien, muy bien. Enlaza acciones. Yo tengo que renovar mis acciones, no volver a hacer lo mismo. Lo dejé afuera, no lo toco más y empiezo a hacer otras cosas nuevamente. Ejemplo, miren, un práctico ejemplo. Hoy están acá. Es renovar. Pero fui el domingo pasado. No, vení, renová, empezá a practicar. Y miren ayer la iglesia floreciente que estábamos todos comiendo acá, viniendo y después rápido vamos a salir de vuelta a trabajar y después lo vamos a ver en el video, el resultado que hizo Dios. Y vinimos todos, estábamos muertos, a mí me duele todo, ¿no? De todo lo que hicimos ayer, pero sin embargo vimos mucha gente que escuchó la palabra de Dios y salimos todos con el corazón henchido, que nos hizo bien, como contaba Jackie esta mañana, pude decir gracias Señor por eso que viví. Y cómo renovó su fuerza. Y tenemos problemas, ¿dejaron de existir los problemas para nosotros? No, seguimos teniéndolos, pero sabemos que confiando en Cristo, confiando en Dios, tenemos la solución. Porque yo hice mi parte, mi del viejo hombre, lo dejé afuera. Entonces, no solamente me despojé de las cosas, sino me renové con nuevas cosas. Y habla de la renovación del espíritu de vuestra mente, no solamente de la mente. Y quiero acá ser detallista. Dice del espíritu de vuestra mente. ¿Sabes qué? Mi mente es dominada por mi espíritu.
Y eso habla de dominio propio. Y yo tengo que dejar que la mente mía sea instruida por el Espíritu de Dios, por el consejo de Dios, para que en mi dominio propio, lo que a mí me gustaba hacer, no lo haga más, lo deje afuera y empiece a hacer y practicar cosas nuevas de acuerdo al objetivo y plan de Dios. El ejemplo práctico es hoy. No nos detuvo la lluvia y estamos aquí. Y queremos que los demás gusten de este principio tan simple, de venir a buscar en Cristo y renovarse y hacer esas nuevas cosas. Memoria de lo que aprendemos, percepción de lo que hacemos, significa la palabra, y análisis de lo que aprueba Dios, para que nuestra mente tenga esa mente que quiere Cristo. Pero dice el verso siguiente, pasamos, por lo cual vestíos del nuevo hombre creado según la justicia. Entonces despojados, renovados, y ahora tenemos que sacar ese viejo hombre, las vestimentas viejas, y empezar a vestirnos poco a poco de lo nuevo. La oración, el concurrir, la lectura de la palabra, el ser sencillo como niño de decir, no entiendo esto, preguntar, experimentar en mi vida, mirá, estoy pasando este problema y no sé, tranquilo, confía en el Señor, como dice el 37:5, que vas a ver que Él va a cumplir, no te va a defraudar. Y dice el verso siguiente, por lo cual desechando, entonces decíamos despojados del, renovados de ese, vestidos del nuevo hombre y justamente desechando todo aquello que decidimos sacar y que era, que dice, lo define ahí. Después lean todo el listado que viene abajo, ¿no? No lo vamos a leer por amor al tiempo, pero que ahí lo identifica bien Dios. ¿Qué es? Desechando la mentira, el engaño, todo aquello que nos hizo creer que era cierto y que cuando lo practicamos dijimos, qué vacío estoy, qué vacía estoy. Y esto no tiene, como dice la canción, solución para mí. Los caminos de la vida. Paraos y preguntad. Hoy estamos preguntando nosotros, yo me incluyo, toda la semana pensando en este texto. Preguntar qué, Señor, mi antigua vida, ¿cómo pude llegar a hacer eso? ¿Cómo yo pude enfrentar eso que me pasó? Paraos y preguntar por las sendas antiguas y andar por esa, y dice el detalle, el calificativo, buena senda, buen camino, porque es pensado por el Creador. Hablamos del en, que era en quién, el del viejo hombre. ¿Y qué nos falta? Por, ¿eh? Y ahí, ¿por qué tengo que hacerlo? O cómo, decíamos, lo debíamos hacer, pero el por me habla de seguridad. Si antes hablaba de bendición, si antes hablaba del cumplimiento del pacto que Dios hizo conmigo, ahora me dice justamente por el medio por el cual nosotros podemos aprender eso y lograr eso. Son sus fuerzas y no la nuestra. Y yo quiero que pensemos en la cruz de Jesús. ¿Sí? ¿Saben? Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, lo primero que pusieron sobre él, ¿qué fue? Una corona de espinas, bien Jack, bien, una corona de espinas. Y vieron que nosotros cantamos que Él dio su sangre por amor de cada uno de nosotros, independientemente que nosotros hagamos o transitemos los caminos que Él quería que transitemos. Salmo 136, Él es bueno y quiere lo mejor para nosotros, pero yo soy tan reacio que no quiero ir al camino de Dios.
y no quiero ver lo que Dios me quiere mostrar. Jesús lo primero que pone es una corona, le ponen una corona de espinas, y esas espinas son grandes así, no sé si las vieron, esas espinas que hay en esa zona de Israel son muy parecidas como la de los cardones, los cactus grandes, ¿vieron? De Jujuy, que tienen unas espinas así. Y él se la clavaron acá y empezó a derramar su sangre para cubrir esa mente del ser humano y para poder hacer nueva todas las cosas. Lavaron sus manos en la cruz de Cristo. Empezó a derramar la sangre sobre la cabeza, la sangre sobre las manos, para cubrir todo eso malo que tocaron mis manos o que hacían mis manos, que solo me perjudicaban. Lavaron sus pies y empezó a derramar la sangre sobre la cabeza, las manos derramando sangre y sus pies comenzaron a emanar sangre, pensando en los caminos que Juan Carlos iba a transitar lejos de él para perdonar mis pecados. Y solo un evangelio, el evangelio de Juan, abrió el costado y una lanza clavó su corazón para derramar la sangre para cubrir el corazón. Juan Carlos, cuando estaba dañado, cuando hizo cosas lejos de Dios. ¿Saben para qué? Para el momento que yo dije, Señor, yo quiero que seas mi Salvador. Porque sé que vos me perdonás. Porque sé que vos me amás de tal manera que dejaste los cielos, diste tu vida por mí en el momento que más te necesito. Y como dice Romanos 5:8 y 5:1, la sangre de Jesús. Ponelo, Fabri, 5:8. La sangre de Jesús cubre todos mis pecados. Entonces, más Dios muestra su amor para con nosotros. Cerra tus ojos y decirle, Señor, no quiero transitar más por estos caminos. Quiero transitar por el nuevo camino que vos me querés enseñar. Perdóname mis pecados. Perdóname por aquello que hice mal con mis manos, por los caminos que transité con mis pies, por lo que vieron mis ojos, mis pensamientos, por lo que había en mi corazón, Señor, y quiero tener un corazón nuevo, ser una nueva persona. Como cuando ya de chico le dije, que entres a mi vida. Sangre de Jesús para limpiar toda maldad. Como dice Romanos justamente 5:1, para justificarte delante de Dios, que tengamos, viendo que Él nos perdona. Los caminos y preguntad por las sendas antiguas para que puedan comprobar las nuevas sendas buenas, puedan tener paz en sus vidas y en su corazón. En Cristo todo lo hacen. Despojate del viejo hombre, la vieja mujer, y por la sangre de Jesús. Padre Dios, te alabamos, Señor, por este hermoso que hoy tenemos en esta palabra, amor, por entendernos, Señor. Pero te pido perdón por todo mi pecado. Entra en mi corazón.
sangre de Jesús. Que mis manos empiecen a experimentar algo nuevo y no toquen más por la sangre de Jesús. Que mis pies comiencen a recorrer caminos, los caminos nuevos y antiguos que vos habías diseñado para el propósito de mi vida. Señor, por la sangre, que mis pensamientos estén enfocados en verte a vos, para que, como dice Pablo, podamos comprobar esa buena voluntad que vos tenés para conmigo, que es agradable y perfecta. En tu nombre oramos, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. El Señor nos bendiga.